¿Por qué invertir en estas clases? Porque es una tremenda oportunidad para poder alcanzar mejores y mayores aprendizajes con nuestros estudiantes. Esta forma, digamos, de entender la pedagogía nos devuelve el situal de la misma, es decir, adaptar a los tiempos lo que requieren nuestros estudiantes. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, debemos integrarlo al mundo que va a vivir, no al que vivieron sus abuelos ni sus padres. Es por eso que nosotros tenemos que facilitar todas las herramientas posibles para que dentro de su formación él pueda desenvolverse en su vida. Tenemos que formarlo para que pueda hacer frente a los desafíos del siglo XXI de la mejor manera. E invirtiendo las clases, nosotros logramos que en las aulas se recree lo que ellos van a vivenciar fuera de ellas. El colegio no puede seguir siendo una institución que no cambie, no mute y permanezca teniendo las mismas prácticas de forma centenaria. Es necesario que pongamos, digamos, el énfasis en lo fundamental, que son los aprendizajes de calidad. Y estos aprendizajes de calidad ahora tienen que ver con la habilidad del siglo XXI para que nuestros estudiantes puedan, digamos, desenvolverse en la vida siendo creativos, teniendo pensamiento crítico, colaborando con otras personas, lo que va a hacer que ellos puedan tener éxito en los proyectos que ellos emprendan. La idea de invertir las clases, más allá de cualquier tipo de modelo, herramienta, tecnología, apunta hacia allá. Apunta a que nuestros estudiantes aprendan y que sean el centro de todos nuestros esfuerzos. Es necesario que desarrollen las habilidades del siglo XXI porque esto es lo que le va a solicitar la vida y no solamente su fuente laboral en los próximos años. Podemos centrarlo en el trabajo, pero también tenemos que centrarlo en su vida cotidiana. Una persona que resuelva problemas complejos va a tener mucho más éxito que alguien que no pueda hacerlo. Las habilidades del siglo XXI, digamos, tienen esta denominación. Porque van a ser útiles y necesarias para los trabajos que se van a desarrollar durante el siglo XXI, pero también para los problemas personales que puedan tener las personas. Vale la redundancia que las habilidades del siglo XXI no solamente son cognitivas, sino que también tienen que ver con otro tipo de habilidades que quizás en el pasado no tuvieron mucho énfasis, pero que van a ser fundamentales, digamos, en el transcurso de este siglo. Las que antes se denominaban, por ejemplo, las competencias blandas, van a ser fundamentales para que una persona pueda integrarse o no a la sociedad, pueda liderar o no equipos y pueda cumplir o no los proyectos que se propone. Es por eso que la habilidad del siglo XXI no solamente es un discurso, es una realidad que incluso los gobiernos de todo el mundo ya se han apropiado y han señalado declarativamente que debemos realizar. La escuela necesita metodologías, necesita modelos, necesita una fuente, digamos, para poder concretizar lo que se está solicitando, porque los estudiantes lo necesitan. Sabemos que necesitamos que ellos puedan desarrollar estos tipos de aprendizaje. Lo que, digamos, la clase invertida o cualquier otra metodología tiene que hacer es concretizar esto y poder llevarlo a cabo y que nuestros estudiantes puedan aprender mucho más. La habilidad del siglo XXI, lo primero que tenemos que señalar es que no son habilidades personales para su desarrollo. Lo importante de la habilidad del siglo XXI es que tenemos que tener claro que siempre el centro, el protagonista, son los estudiantes. Tenemos que desarrollar habilidades que van mucho más allá de escuchar, ver y repetir. Porque si solamente nos centramos en alumnos pasivos que vean, observen a un profesor, escuchen y repitan, finalmente tenemos un aprendizaje de baja calidad. Si tenemos un aprendizaje de baja calidad, nuestros estudiantes simplemente van a, digamos, integrarse de una forma no apropiada al mundo ni en las habilidades que tienen que tener. Por lo tanto, lo que tenemos que desarrollar y propiciar que se desarrollen es la interacción del estudiante tanto con el profesor, con los contenidos, con los compañeros, que es la única forma, digamos, de ir, desarrollando estas habilidades. Ahora, hay formas de desarrollar estas habilidades que van desde la forma más superficial hasta la forma, digamos, más profunda. Nosotros apostamos a que sea de la forma más profunda y digamos, de una manera que el estudiante y su familia y el colegio puedan involucrarse con este tipo de formación. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos seguir incluso enseñando habilidades del siglo XXI de forma declarativa. Sigamos haciendo clases expositivas y enseñando creatividad desde el punto de vista de la teoría de los conceptos y cosas por el estilo. La idea no es esa. La idea es que los estudiantes desarrollen, creen, trabajen, discutan y se integren en este mundo, digamos, donde tengan que resolver problemas complejos. ¿Cuál es el fondo pedagógico de esto? Bueno, el fondo pedagógico es que si nosotros mantenemos el mismo ambiente de aprendizaje, mantenemos los mismos roles, mantenemos las mismas secuencias o interacciones de los estudiantes con una clase tradicional, mantenemos la misma sistema de evaluación,
mantenemos los mismos requisitos, por ejemplo, de prueba estandarizada, obviamente la habilidad del siglo XXI va a ser un gatopardismo con respecto al colegio anterior. Lo que tenemos que hacer es cambiar todo eso, porque si lo hacemos a media, finalmente es no hacerlo. Y justamente la experiencia exitosa tienen que ver con este grado de profundidad. Los grados de profundidad tienen que ver con cambiar desde el sistema de evaluación, las posibilidades que tiene el alumno de demostrar su aprendizaje tanto personalmente con sus compañeros y con su profesor, el ambiente de la sala de clases, rompiendo la frontalidad y digamos la exposición del docente para compartir espacios de discusión con los estudiantes. Tenemos que romper también las funciones y los roles tradicionales. El estudiante tiene que tener derecho a voz y a voto durante su aprendizaje. Él no es un actor pasivo. Si nosotros consideramos esto y otras cosas que vamos a aprender durante el transcurso del curso, lo que tienen en común las prácticas exitosas dentro de aula es que están vinculadas con una, digamos, política del establecimiento donde estas habilidades son parte fundamental del proyecto educativo y se está llevando lo micro y el desarrollo de los estudiantes. Es decir, que la comunidad entera sepa, digamos, lo que se está realizando y le encuentre sentido, le dé un sentido y otorgue y resignifique algunos lugares de la escuela. Si esto no ocurre, finalmente los estudiantes no van a entender mucho, porque puede suceder que un profesor mantenga la fase tradicional, otro mantenga, digamos, o quiere enseñar la habilidad del siglo XXI, y obviamente los sistemas, tanto por ejemplo de convivencia, son distintos en ambos momentos, por lo tanto queda confusión en los alumnos. Siempre tenemos que tener en claro que la información es fundamental y que el proyecto educativo es lo que prima. Los estudiantes tienen que saber por qué se está desarrollando esta nueva forma de aprender, los padres también, para que ellos colaboren, digamos, tanto en su casa o en otros espacios, para que los estudiantes se sientan acompañados en este proceso y sepan que lo que se está realizando tiene algún sentido, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos tener experiencia exitosa, tenemos que tener una política institucional. Esta política tendrá que replicarse por la mayor cantidad de profesores dentro del establecimiento. Debe ser, digamos, considerada una evolución total con respecto a lo que se está planteando, porque corremos, como le digo, el riesgo de hacer lo mismo de forma declarativa, pero lo que nos interesa es que en profundidad los estudiantes puedan interactuar entre ellos. Si nosotros consideramos estos tres aspectos, podríamos decir que nuestras experiencias dentro del aula van a ser cada vez más exitosas. Si no, corremos el riesgo que cada vez tengamos problemas o barreras que sean difíciles de superar. Uno de los principales problemas tiene que ver con la comunicación y el grado de involucración que tenga una comunidad educativa con este tipo de modelo educativo. Me explico. Si nosotros entre profesores entendemos ciertos digamos, conceptos técnicos de la disciplina, no quiere decir que los niños por osmosis o por arte de magia tengan que compartirlos si no se les explica bien, menos los apoderados, y ellos son fundamentales para que esto funcione. Esto es un sistema. Si no lo pensamos de forma sistémica y lo colocamos simplemente como una forma de solucionar un problema puntual, estamos muy perdidos, porque finalmente las informaciones irán, vendrán, y lo más probable es que se estanquen en algún momento. La idea es compartir, que todos podamos saber justamente de qué se trata esta forma de educar, dar ejemplos con respecto a las nuevas profesiones que se están realizando, ver, digamos, qué sentido tienen nuestras asignaturas con respecto a la formación actual de los estudiantes, mediar para que nuestros estudiantes puedan aprender, prácticas, acciones útiles para su desarrollo formativo. Ese es, digamos, el principal problema, al comenzar este proyecto. Todo, digamos, la comunidad educativa tiene que opinar con respecto a lo que se está realizando y debe compartir lo que se está realizando y otorgarle un sentido. Lo segundo ya son cosas, digamos, en aula y que tienen que ver justamente con el choque cultural que significa, por ejemplo, pasar de un sistema en donde el alumno es pasivo a donde otro es activo. Porque, por ejemplo, conversar en clase ya no significa una anotación, pararse en clase tampoco significa una anotación, discutirle al profesor no significa una anotación, sino que son cosas incluso deseables dentro del aula. Entonces, para que no exista una disonancia cognitiva entre el estudiante entre hacer una cosa a la otra, tenemos que compartir esta forma, digamos, de convivencia y saber que esto es un proceso. Como es un cambio cultural importante, hay que darle tiempo, hay que estimar etapas, hay que ir paso a paso. Si una cosa no se desarrolla en algún principio, hay que dejarla madurar. Lo peor que podemos hacer es digamos, que nos gane la ansiedad, porque finalmente vamos a llegar a puerto. La idea es hacerlo con mesura, con tranquilidad y que todos, digamos, podamos compartir la idea y potenciarla.
Que digamos también es otro error muy común, es que exprime la tecnología con respecto a lo que es importante en cuanto a la innovación. La innovación educativa tiene que ver con una palabra que es clave, que es aprendizaje. Todo otro tipo de innovaciones son satélites, son digamos medios, pero no son la finalidad. Podemos tener un colegio enteramente tecnológico, pero si seguimos, podemos tener un colegio totalmente tecnológico, casi de a nivel supersónico. El punto es que si el profesor sigue exponiendo frente a los estudiantes y ellos siguen repitiendo información, vamos a quedar en el mismo lugar. Lo importante no es eso, lo importante es la innovación, centrarse en el material educativo que pueden realizar los profesores, en el desarrollo de habilidades que puedan tener los niños y en el sistema de evaluación que tengamos para fortalecer, digamos, lo que están realizando los estudiantes. Es por eso que ahí debemos que dedicar los tiempos, ahí tenemos que invertir tanto tiempo como recursos, porque el resto, digamos, son accesorios que pueden ir mejorando esto. Pero si no tenemos la base, vamos a tener, digamos, lo que sucede siempre, por ejemplo, con las presentaciones PowerPoint, que finalmente los profesores cambiaron la pizarra por diapositivas, pero en realidad sigue siendo el mismo proceso de siempre. ¿Cómo se puede evitar esto? Justamente, por ejemplo, que esas mismas presentaciones las pueden hacer los estudiantes. Es un pequeño cambio, digamos que se puede señalar, pero un tremendo efecto en la sala y en los aprendizajes. Y eso es lo que hay que apuntar, que el estudiante sea el protagonista y él se haga partícipe responsable de sus aprendizajes.